Amén. Si Dios te da algo, pues compártelo. Amén. Si yo veo que no es de Dios, pues ya te digo algo, pero tú sé valiente. Amén. Porque hay dones en la iglesia. Yo sé que muchos de ustedes tienen dones, pero tienen miedo a poner en funcionamiento esos dones. No lo tengan. Amén. A todos nos han corregido cuando hemos hecho las cosas mal, así que no te preocupes, pero sé valiente y comparte lo que Dios te dé. Y es una verdad tremenda, hermanos, cómo está el mundo espiritualmente. En la pandemia compartí una palabra, yo no sé si la mandé por audio, no recuerdo, acerca de Judas. Y la mandé, entonces hace unas semanas vi se llaman reels, ¿no? Esto que son pequeñas cosas, ¿no? Reels. Entonces cogen, y oí a un predicador famoso decir unas cuantas cosas acerca de Judas. Y la verdad que me hirvió la sangre, ¿no? No soy de los que les gusta ser contestatario ni contestar a nadie, pero sí me gustaría, hermanos, que si llegan ustedes a escucharlo, que sepan que lo que están oyendo es mentira. Que lo que están oyendo es una disección interesada de la palabra de Dios. Así que no me quedé con el reel, me fui a internet, busqué la predicación. Para desgracia mía duraba 1 hora y 20 minutos. Me la tuve que comer entera porque no quiero sacar cosas de contexto. Y me llamaba la atención que bueno, pues ni se abre la Biblia ya, ¿no? Pero te voy a decir varias, creo que son 5, 6 o 7 principios espirituales que se mencionaron, que son falsos y que yo quiero corregir en esta mañana para que lo tengamos claro. Amén. Al final de la predicación claro, alguien en internet, esto que te contesta, ¿no? Y te mandan un WhatsApp y te dice, bueno, entonces Judas está en el infierno, le preguntaba al pastor, y el pastor le preguntó, solo Dios lo sabe. Aquello todavía me calentó más, ¿no? Porque la predicación se titula en esta mañana, Judas está en el infierno. Miley, ¿la puedes ya anotar? Ya la tenemos anotada. Judas está en el infierno. Lo primero que se dijo este pastor es, Judas sí trató de arreglar lo que hizo. Y mi pregunta es, ¿cuándo intentó arreglar Judas lo que hizo? No es cuando hacemos las cosas, es cuando planeamos las cosas. Dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 1, versículo 15, entonces la concupiscencia, y la concupiscencia es el deseo. Sí que puedes traducir este texto, entonces el deseo, tu deseo y mi deseo, el deseo de la carne, del Israel pecador, después que ha concebido, es decir, que ha formado en la mente un proyecto. Mi carne, hermanos, forma en la mente proyectos. Da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, es decir, acabado, terminado, completado, da a luz la muerte. Cuando nosotros querramos arreglar algo, tenemos que arreglarlo antes de que eso dé a luz. Cuando tú sientas en tu mente, en tu corazón, el deseo del pecado, es cuando tú tienes que ponerle freno a ese pecado. Porque una vez que esa concupiscencia, que ese deseo llegue a ser concebido por la mente, concebido por tu vida,
Lo que va a producir en una concepción es que algo da a luz. Las mujeres cuando dan a luz no es cuando se quedaron embarazadas, se quedaron embarazadas 9 meses antes de dar a luz. Así que cuando nosotros damos a luz el pecado, ese pecado no es algo que se ha producido de manera instantánea en nuestras vidas, sino que ha sido premeditado antes en nuestras concupiscencias, en nuestros deseos. Todos los pecados nacen en nuestros corazones. Cuando quiso arreglar Judas lo que hizo, en Juan capítulo 13, versículo 2 al 5, dice la palabra de Dios, está hablando de la mesa del Señor cuando está tomando la Pascua con sus discípulos. Dice, cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Judas no entregó al Maestro cuando lo besó en el huerto. Judas entregó al Maestro ya mucho antes en su corazón. El diablo ya había puesto en el corazón de Judas que entregase al Maestro. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con una toalla con la que estaba ceñido. En la antigüedad se limpiaban uno se quitaba las sandalias, ¿verdad? Porque no estaba asfaltado las cosas, estaban llenas de polvo y los excrementos de los animales y tanta basura que podía haber en las calles. Entonces, cuando llegaba a una casa, el siervo más humilde, es decir, el último siervo de la casa, si había 8 o 10 siervos, pues tenían diferentes tareas, y la tarea más baja que podía haber en la casa de un rico la hacía el siervo más humilde, que era lavar los pies a las personas que venían a su casa. Así que Jesús toma la condición del siervo más humilde y se pone a lavar los pies ¿de quién? De Judas. Y cuando Jesús está lavando los pies de Judas, ya Judas tiene en su corazón el entregar al Maestro la codicia y la avaricia en su alma. ¿Por qué no lo arregló ahí? ¿Por qué no arregló cuentas con Dios en el momento en el que Cristo le está lavando los pies? Judas nunca quiso arreglar esa situación. Judas nunca quiso arreglar nada. Un poco más adelante, en Juan 13, 26 al 27, dice que respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Cuando está diciendo alguien me va a entregar. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que tengas que hacer, hazlo más pronto. También el anfitrión de una fiesta, en este caso Jesús, tenía por costumbre preparar el bocado más especial y sabroso para darlo a cierto invitado como un gesto especial de honra y de amistad hacia esa persona. Jesús se lo entrega a Judas. ¿Por qué Judas no arregló cuentas con Cristo cuando le estaba dando esa oportunidad? Judas no trató de arreglar nada. Judas en ningún momento quiso deshacerse de la codicia de su corazón. ¿Por qué estaba Judas con Cristo? Porque él había visto que posiblemente Cristo era el Mesías. Y en la mente de un judío, el Mesías iba a reinar. ¿Sí? Iba a quitar el oprobio de Israel e iba a sentarse en el trono de David y iba a reinar. Entonces este tipo pensó y dijo: si este es el Mesías,
y yo soy uno de los 12, cuando reine, ¿qué me toca? ¿Verdad? Ese es el problema del Evangelio de la Prosperidad. ¿Por qué estás con Cristo? Porque voy a sacar un rédito. Porque voy a sacar algo para mi vida. Porque voy a sacar algo que me va a beneficiar. Y en el momento que eso no me beneficia, porque cuando empezó a pensar Judas que esto se estaba torciendo, cuando Jesús empezó a anunciar, yo voy a morir en una cruz. La primera vez seguramente que Judas escuchó esto, hizo así en la cabeza como diciendo, bueno, Judas, has escuchado mal, tranquilo, no pasa nada, sigue siendo el Mesías. A la segunda vez seguramente ya puso atención. A la tercera vez, cuando Jesús dice, yo voy a ser entregado, ya se da cuenta de que no hay salida, de que ese Mesías no es el Mesías que él estaba esperando. ¿Qué hago yo con un Mesías que va a morir en una cruz? ¿Qué hago con un rey que no va a tomar su trono, sino que va a tomar una cruz? Yo estaba aquí porque sabía que posiblemente iba a reinar con este Mesías. Eso fue lo que le llevó a Judas a entregar al Maestro. Seguramente fue eso. Así que miles y miles de personas están siendo arrastradas a un evangelio que se dedica a inventar principios espirituales que te llaman y que te hablan de sacar réditos especiales para tu vida. Anoche busqué a 2 personas y digo, no han cambiado nada el discurso. Siendo el mismo discurso, busqué la misma persona en otro lugar y le profetizaba exactamente lo mismo al otro fulano. Hermanos, estamos en Cristo, no por lo que Él nos dé. Amén. Yo por lo menos estoy en Cristo, porque es el único que ha perdonado mis pecados. Que yo le he entregado una vida miserable y Él me ha entregado una vida de gracia. Pero Judas no quiso arreglar nunca nada con Cristo. Segunda perla de sabiduría. Judas tuvo lo que tuvo que tener un hombre para confesar. No pudo con su remordimiento. El remordimiento no es arrepentimiento. Las iglesias católicas se llenan cada día y cada domingo de hombres con remordimientos. Para eso está el confesionario. El confesionario es una caja cuadrada donde dentro hay un sacerdote a oscuras, donde tú no puedes ver al sacerdote. No sé si el sacerdote te puede ver a ti, nunca he estado dentro del confesionario. Pero allí va la persona y sabe que la otra persona que está al otro lado es un sacerdote que no lo va a reconocer y que puede hablar y que puede decirle los pecados que ha cometido. Eso es confesión. Pero de todos esos que entran en los confesionarios, ¿cuántos salen arrepentidos? De todas esas personas, ¿verdad? Los ves en el telediario. Matan a su esposa o matan matan al otro y tienen remordimientos, pero no se arrepienten. ¿Qué es el remordimiento? El remordimiento es la alarma que Dios puso en el corazón del ser humano, porque Dios puso en el corazón del ser humano la ley de Dios y es la alarma que Dios nos da para decirnos que estamos haciendo algo más, pero es eso, simplemente una alarma. Una alarma que te avisa de que lo que acabas de hacer, que lo que acabas de decir, que el comportamiento que acabas de tener es un comportamiento equivocado, es un comportamiento pecaminoso que tienes que arreglarlo. Por eso en 2 Corintios capítulo 7, versículo 10, dice la palabra de Dios y hace la diferencia entre remordimiento y confesión de pecados y arrepentimiento. 2 Corintios capítulo 7, versículo 10 dice, porque la tristeza que es según Dios, o sea, cuando Dios viene a tu vida y enseña tus pecados y tú te das cuenta de los pecados que tú eres, tú te entristeces, ¿no? ¿O te alegras?
de ser un asesino. Cuando Cristo viene a tu vida, tú te entristeces. Es una tristeza que produce, ¿qué? Arrepentimiento. Porque es una convicción del Espíritu Santo en lo profundo de nuestras almas que nos habla acerca del pecado. Y ese arrepentimiento es para salvación. Cuando a veces ministras a las personas, te das cuenta de que lloran con tristeza, ¿verdad? Y se sienten inútiles y se sienten fracasados. Eso es bueno. Porque esa es una tristeza que Dios la está produciendo para que nos lleve al arrepentimiento y ese arrepentimiento nos lleve a la salvación. Amén. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Bueno, antes dice de que no hay que arrepentirse. ¿De qué no hay que arrepentirse? De esa tristeza. Tú no te arrepientas de haber estado triste delante de Dios cuando Dios toque tu corazón, cuando estés de rodillas delante de su presencia y Dios te saque a tu mente tus pecados. Lo está haciendo para que produzca tristeza, para producir arrepentimiento y para producir salvación. Y de esa tristeza no tienes que arrepentirte. Pero la tristeza del mundo, ¿qué es la tristeza del mundo? Esos golpes de pecho que se pegan muchos. Esas penitencias que van, kilómetros y kilómetros de rodillas. Rasgan sus ropas, gritan, patalean. Pero es una tristeza que produce muerte porque no produce arrepentimiento. Judas tuvo remordimiento, pero no tuvo arrepentimiento. Sabía lo que había hecho, dijo lo que había hecho, confesó lo que había hecho, pero no hubo arrepentimiento en su vida. No todo el que se confiesa se arrepiente. No todo el que confiesa es perdonado. Yo he notado a veces personas que hablan contigo y te están confesando cosas, pero tú estás, sabes, sí, lo está diciendo, pero no se está arrepintiendo. Me lo está contando, pero no se está arrepintiendo. ¿Y qué produce eso? Que pues con el tiempo vuelves a hacer lo mismo. Y con el tiempo te vuelves otra vez a sentir mal y vuelves otra vez. Y es un bucle que no tiene salida y es una pescadilla, ¿verdad? Que se muerde la cola una y otra vez. Tristezas que producen muerte, pero no producen arrepentimiento. Así que Judas no arregló nada. No tuvo lo que tiene que tener un hombre para confesar. Porque tuvo tiempo para estar con Cristo. Este hombre dijo, el pobre hombre tuvo la desgracia de caer entre los hermanos mayores y al parecer, escuchando, los hermanos mayores son los religiosos. El pobre hombre tuvo la desgracia. Para mí Judas ni fue pobre ni tuvo desgracia. Él estuvo más cerca de Cristo que ninguno de nosotros. Solamente 11 personas como él pudieron estar tan cerca de Jesucristo. Él durmió, él comió, él se sentó a hablar con Jesús como tú y yo podemos hacerlo entre iguales. Durante 3 años y medio caminó con Jesús, estuvo a su lado. Judas vio de primera mano todos los milagros que Jesús realizó. Judas vio de primera mano todas las enseñanzas que Jesús dio. Él fue instruido por el Maestro de Maestros, él fue instruido por el Dios encarnado. Ninguno de nosotros hemos tenido, ¿verdad?, la gracia de poder estar físicamente y de oír físicamente a Jesús.
Así que Judas no era un pobre hombre. Era uno de los hombres más afortunados que ha existido sobre la faz de la tierra. Ninguno como los 12 apóstoles han sido, ningún hombre sobre la tierra ha sido más afortunado. Porque sí, hay hombres como Moisés que hicieron grandes señales, pero Moisés quiso ver el rostro de Dios y no pudo. Pero los discípulos vieron el rostro de Jesús y Jesús les dijo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Así que Judas no fue un pobre hombre. Ni tuvo la desgracia de caer en ningún lugar. Tuvo el mayor honor que se puede tener, y es estar con Emmanuel, Dios con nosotros. Lucas capítulo 12, versículo 47 y 48 dice, una enseñanza de Jesús: aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. A Judas se le dio más que a ningún hombre. A Judas se le entregó más gracia que a ningún hombre. Por eso se le va a demandar mucho más que a cualquier hombre. Todos los apóstoles recibieron el mayor honor que se podía tener. ¿Tú te imaginas Dios encarnado que te dijera: ven y sígueme, que te eligiese como uno de sus apóstoles? ¿Qué mayor honor que ese? ¿Cómo me puedes decir que Judas era un pobre hombre? ¿O que era un desgraciado? No solamente tuvo la gracia de vivir con Cristo, sino que Cristo le demostrara su amor y su amistad, al menos en 2 ocasiones, como hemos leído, lavándole los pies y dándole el bocado más especial de una cena. Sino que incluso tuvo la gracia de parte de Cristo de ser advertido por el mismo Maestro antes de que no cometiera ningún pecado. Mateo 26. Por eso hay que traer la Biblia, amén. Por eso hay que leer la Biblia y por eso hay que abrir la Biblia, porque sin ella estamos perdidos. Mateo 26, 20 y luego el 24 y 25. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa de los... Por eso cuando tú estudies la palabra y veas, por ejemplo, la cena del Señor y tú la estás leyendo en Mateo, busca los pasajes paralelos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Porque así hay detalles en cada uno de ellos que no están en lo otro y te va a dar una mayor amplitud de lo que ha ocurrido y de lo que ha sucedido en ese lugar. Si aquí se cometiese un crimen, ¿verdad? Un robo, cualquier cosa, y viene la policía y empieza a interrogar, cada uno va a decir lo que ha visto y lo que vio. Todos van a tener la verdad, pero de diferentes lugares, porque uno estaba sentado más cerca, pero otro estaba más lejos, pero otro estaba más así. ¿Lo entiendes? Por eso los pasajes paralelos nos enseñan a estudiar con mayor rigor las Escrituras y lo que está sucediendo y lo que se nos está enseñando. Y mira lo que dice Mateo, que no lo presenta los demás apóstoles. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa de los 12, con los 12. A la verdad, y dijo: a la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Yo voy a la muerte, dijo Jesús, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Ahí estaba sentado Judas en esa mesa. No sé si ese era el tercero o era el cuarto, pero ahí estaba Judas sentado con el maestro. Y cuando el maestro comienza a hablar y dice: a la verdad, yo sé a dónde tengo que ir, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Él ya había llegado a un acuerdo con el Sanedrín, él ya había acordado el precio, las monedas de plata. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido.
Gracia terrible la que recibió Judas. Porque Cristo le está diciendo, ten cuidado con lo que hay en tu corazón, ten cuidado con lo que vas a hacer, ten cuidado, ay de aquel hombre, y está hablando de él mismo. Él y Jesús saben de quién está hablando. Los demás dicen, y mira qué hipocresía tan terrible la de Judas. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Terrible, terrible. Hay que tener la cara de hierro forjado, de hormigón armado, para estar sentado en la mesa con Jesús, haber llegado a un acuerdo con el Sanedrín, tener ya todo preparado, que Jesús te mire y te diga, cuidado con aquel que va a entregar al Hijo de Dios, y que encima tengas la caradura de preguntarle, como inocentito él, me imagino el tonito de Judas, ¿soy yo? ¡Oh, no me ofendas! No, es mi padre. ¿Soy yo? Pregunta. Judas no era un pobre hombre, Judas era un cara dura, deshonesto. Ay, pues no me he dado cuenta. Jesús dijo, tú lo has dicho. Ahí se resolvió todo, ¿verdad? No me digan que Judas era un pobre hombre y que era un desgraciado. Él se buscó su propia ruina, pero fue de los hombres más agraciados sobre la tierra. Y hasta el último instante Cristo intentó tirar de él. Me da pena ver personas que pasan los años y ves como Cristo quiere tirar de ellos y tirar de ellos hacia Él, y se revuelven y no quieren. Y encima a veces tienen la cara dura de decir, ¿soy yo? Qué tremendo. Cuarta perla de sabiduría. Hizo la confesión más sincera y auténtica que ninguno de los apóstoles hizo. Dijo, he pecado, he derramado sangre inocente, y devolvió las 30 monedas de plata. Restituyó. No solo pidió perdón, restituyó. Comparándola con la confesión de Pedro, fue mucho más sincera, la de Judas más descarnada, más auténtica. Lucas capítulo 22, vamos a ver si es cierto. Lucas 22, 56. Pero una criada al verle a Pedro sentado al fuego se fijó en él y dijo, también este estaba con él, pero él le negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, ya estaba yo creo que diciendo, no sé lo que... Y ahí cantó el gallo. Entonces, vuelto el Señor, fíjate,
Porque esta es la clave. Esta es la clave para tu vida y para la mía. Vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró. ¿Cómo lloró? Amargamente. Porque la tristeza de Dios produce arrepentimiento para salvación. Amén. Y en Mateo 26, 49 y 50, no pierdas ese pasaje. Mateo 26, 49 y 50, vamos a ver cómo fue el encuentro. El último encuentro de Pedro con Jesús antes de ser crucificado, cómo es el último encuentro de Judas con Jesús antes de ser crucificado. Mateo 26, 49 y 50 dice: y enseguida se acercó a Jesús y le dijo: salve, maestro, y le besó. Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. La diferencia, hermanos, no fue la confesión de uno o de otro. Ni tampoco fue el pecado de uno o de otro, porque qué más da cuál fuese el mayor pecado. Dios puede perdonar cualquier pecado, amén. ¿Sabes cuál fue la diferencia? Que cuando Pedro estaba diciendo esas palabras y canta el gallo y se da cuenta de la verdad que acababa de cometer, de la miseria que acababa de hacer, dice la palabra de Dios que Jesús miró a Pedro. Pedro cruza la mirada con Jesús. Inmediatamente Pedro va a un sitio aparte y se arrepiente y llora amargamente su pecado. No deja un instante de debilidad para su alma. Se da cuenta en el mismo momento en el que Jesús lo ha mirado fijamente, cara a cara, se da cuenta del pecado que acaba de cometer y llora amargamente ese pecado. Pero cuando Judas cruza su mirada con Jesús en el huerto, porque para besar a una persona tienes que mirarle a los ojos. Judas antes de besar a Jesús lo miró, lo llamó maestro. ¿Por qué cuando Judas cruza su mirada con Jesús no siente arrepentimiento? No me digas que Judas lo hizo mejor que Pedro, porque eso es una blasfemia terrible. Pedro, en el momento que cruzó su mirada con Jesús, dijo: ahí está la verdad de mi alma. ¿Eres tú capaz de sostenerle la mirada a Jesús? ¿Soy yo capaz de sostenerle la mirada a Jesús? Cuando Él nos mira, hay personas que le sostienen la mirada con ese orgullo, con esa altivez. Y hay otros que apenas Jesús los mira, le dicen: no soy digno de que entres en mi casa. Amén. Esa es la diferencia, hermanos. Esa es la diferencia. ¿Sabes lo que me enseña esto? Que cuando Cristo te mire, no le sostengas la mirada. Agáchala. Porque esa mirada es la oportunidad que Él nos está dando para arrepentirnos. Te voy a decir una verdad para acallar una mentira que se ha predicado durante muchos años. Nosotros no escogemos el lugar, el día ni la hora de nuestra salvación. Te lo repito. Nosotros no escogemos el día, ni la hora, ni el minuto de nuestra salvación. Es Dios, escúchalo bien, es Dios quien provee
ese día, ese momento, ese instante. Es Dios el que provee ese día de salvación. Así que agárralo. Porque a lo mejor no hay más oportunidades para ti y para mí. Por eso el libro de Hebreos dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo. ¿Qué dice el Espíritu Santo? Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Judas oyó la voz de Dios y endureció su corazón. Yo no creo en este Mesías que me va a llevar a una cruz. Yo no quiero una cruz, yo quiero un trono, yo quiero un gobierno, yo quiero prosperidad, yo no quiero entregar mi vida, yo no quiero dejar mi pecado, yo no quiero dejar mis cosas. Equivocados estamos pensando que podemos ser salvos cuando queramos. Olvídate, Judas no aprovechó esas oportunidades, ya no había más para él. Daba igual que tirase las monedas, daba igual que cogiese las monedas y se hiciese un anillo, daba igual lo que hiciese con todo eso, ya su momento desapareció. Ya no tuvo más oportunidades. Ya Cristo se lo había advertido una y otra vez, lo había hablado con él una y otra vez, y él creía que podía salirse con la suya. Así que no es verdad que hiciera una confesión más sincera ni más auténtica que ninguno de los apóstoles. Este hombre sigue diciendo, pero los saboteadores de la gracia no le perdonaron. Los saboteadores de la gracia. ¿Quién no le perdonó a Judas? ¿Quién? Cristo. Cuidado. ¿Cristo es un saboteador de la gracia? ¿Por qué no le perdonó Cristo? Porque no se arrepintió. Es así de crudo. Es así de verídico. Y mira que Judas tuvo oportunidades. Déjame decirte, no hay excusas. Somos responsables de nuestras vidas. Somos responsables de nuestras decisiones. Somos responsables de nuestros pecados, somos responsables de las veces que hemos desechado la gracia sobre nuestras vidas. En algún lugar está escrito en la palabra de Dios cuántas oportunidades Dios tiene que dar al ser humano. No. Al menos te va a dar una, eso sí. Y a algunos Dios le ha dado 1, y 2, y 3, y 7, y 8, y 10, y ahí seguimos. Un día se va a cerrar la puerta. ¿Cuántos años estuvo predicando Noé a su generación? 1 siglo. Un siglo. Arrepiéntanse, vuelvan sus corazones, viene tiempo de juicio. Yo estoy construyendo un arca. ¿Para qué estás construyendo el arca, Noé? Porque viene un diluvio y todos que no estén en el arca vais a morir. 100 años. Y comienza a llover. ¿Quién cerró la puerta del arca? ¿Noé? Dios. No juegues con Dios. Dios no es un muñeco. Dios no es una filosofía, Dios no es un pensamiento, Dios no es una religión. Dios es encarnado en carne que cubrió nuestros pecados y Cristo absorbió toda la justicia de Dios sobre sus hombros. Pero Él abre y cierra la puerta cuando y como Él quiere. Ten cuidado. No vaya a ser que un día quieras correr al arca, pero la puerta ya está cerrada. Y gritaban, ábrenos, Noé. Y Noé que dijo, Dios ha cerrado la puerta, yo no puedo abrir la puerta del arca. Muchas personas jugando con Dios. Judas estuvo jugando con Cristo. ¿Y cuántos cristianos no están jugando con Dios? Hoy esto, mañana lo otro, y me arrepiento, ahora subo, ahora bajo, ahora me arrepiento, ahora subo, ahora bajo, ahora me arrepiento. No, hermanos. No hay ningún saboteador de la gracia, eres tú. Amén.
soy yo el que se desgracia a sí mismo. Segunda de Corintios 6, del 1 al 2, dice la palabra de Dios: así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿A qué exhorta Pablo a los corintios? A que no recibáis en vano la gracia de Dios. Cada culto que tú estás aquí sentado es gracia de Dios. Cada jueves es gracia de Dios. Cada predicación es gracia de Dios. Cada alabanza es gracia de Dios. Gracia de Dios que está trayendo a tu vida. ¿Qué estás haciendo con eso? Porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, aquí ahora el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en el que tienes que coger tus pecados y tirarlos y olvidarte de ellos y romper relaciones y romper con tantas cosas que te van a llevar al infierno. Hoy es el día de salvación, dice Pablo. Así que cuidado, no toméis en vano la gracia de Dios. Vamos terminando. Judas no fue más pecador que el resto de los discípulos que se escaparon muertos de miedo. El gran error de Judas fue que en vez de correr a la cruz, se metió en una iglesia. Terrible. El gran error de Judas no fue entrar en una iglesia. Ojalá hubiese entrado en una iglesia. Y tampoco fue ir a los sabotadores de la gracia. El gran error de Judas fue haber estado con Cristo, pero Cristo nunca entró en su corazón. ¿Sabes lo que es una piedra de río? ¿Han visto una piedra de río? Las piedras de río son lisas. Si tú coges una piedra de un río y la partes, no hay agua dentro. Y a lo mejor esa piedra lleva ahí, en ese río, yo qué sé, 800 años, 1500 años, 3000 años. Pero el agua nunca penetró en el corazón de ella. Así hay tantos cristianos llenando las iglesias, el agua de la gracia corriendo, el agua de Cristo corriendo, el agua de la bendición corriendo, pero no ha calado ni una sola gota dentro de ellos. ¿Sabes qué es lo que tiene que hacer Dios? Cogernos como piedras y reventarnos contra la roca que es Cristo. Amén. Desmenuzarnos y ponernos un corazón de carne. Si tú no sientes la presencia de Dios, si tú no sientes la gracia de Dios, dile: Señor, es porque debo de tener un corazón de piedra. Toma este corazón de piedra y dame un corazón de carne para amarte, para sentirte. ¿Cuánto te va a llevar ese corazón? No lo sé, pero ponte delante de Dios el tiempo que haga falta. Amén. Toma tiempos de ayuno, el tiempo que haga falta. Vete a solas. Yo muchas veces me escapo aquí al mirador de Humboldt, me siento allí y me pongo música, y mientras veo toda esta tierra digo: Señor, convierte, amén, salva esta tierra en el nombre de Jesús. Y a veces lloro allí por cosas mías y a veces uno tiene que salir de la casa, de la televisión, de internet, de los amigos, irse solo, aún hasta de la mujer o del marido, no porque estorbe, sino porque es un tiempo a solas con Dios. Vete a un monte, como hacía Jesús, dice que se apartaba a un monte, y ora: Señor, cambia este corazón de piedra. Ese fue el gran error de Judas, que pasaron toneladas de agua, ríos de agua, pero su corazón estaba cerrado. No entendió nunca nada de lo que el maestro le enseñó durante 3 años y medio. Porque el gran error de Judas fue que era codicioso, que era avaricioso, que deseaba el poder, las riquezas, y no cambió nada en su corazón, y permitió al Señor cambiar su vida
sino que alimentó aún más su codicia hasta el final. Bueno, ya que no voy a reinar con este Mesías, al menos voy a sacar algo de plata. Hasta el final, codicioso. Algunos dicen, bueno, ya de perdidos al río. Algunos dicen, bueno, como ya no voy a cambiar y tengo estos deseos sexuales continuamente, pues ya, ¿para qué voy a pelear? Y se dejan llevar. No, ¿amén? No. Cristo tiene el poder para cambiar cualquier corazón. Para terminar, ¿por qué te digo que Judas está en el infierno? No por todo lo que hemos dicho, que ya es bastante, no porque se ahorcó, que ya es bastante, ¿verdad? Sino porque el mismo Cristo lo dijo. Juan 17:12. ¿Por qué está Judas en el infierno? Por todo lo que hizo, por toda su soberbia. Y lo podemos afirmar porque Cristo lo dice en Juan 17:12. Jesús está orando al Padre. Cuando estaba con ellos, se está hablando de los discípulos, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Cristo guardó a los apóstoles. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, ¿verdad? Ni Jacobo, ni Pedro, ni Juan, ninguno de ellos se perdió. ¿Qué dice? Sino únicamente hubo uno que se perdió. El hijo de perdición. Para que la escritura se cumpliese. ¿Quién era el hijo de perdición? Judas. Si Cristo dijo que se perdió, no espero encontrármelo en el cielo. ¿Amén? Pues entonces la Biblia mentiría. Judas, para su desgracia, ya está en el infierno. No está en el infierno porque Dios no lo amase. No está en el infierno porque cayó en una iglesia. No está en el infierno porque todas esas cosas que hemos visto. Está en el infierno porque Él le sostuvo la mirada a Jesús. Le sostuvo la mirada a Jesús. Y cuando Cristo lo mira, no se arrepiente como Pedro. Ponte de pie en esta mañana. Vamos a participar de la mesa del Señor. Hace 2000 años que Judas estaba en esa mesa. Por eso el maestro le dice, lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Por eso Pablo, cuando habla de la mesa del Señor, dice, pruébese cada uno a sí mismo. Hermanos, estamos hoy celebrando la mesa del Señor porque fue Cristo quien entregó su vida por nosotros. Ninguno de los que estamos aquí somos dignos de tomar ni de participar del vino ni del pan. Solo somos dignos por la gracia de Dios. Si todos examinásemos nuestras vidas, solo en esta semana, ¿cuántos pecados no hemos cometido? ¿Cuántas faltas? Pero Pablo no está hablando aquí de personas imperfectas que no son dignas de tomar de la mesa del Señor.
Aquí Pablo está hablando de las personas que se han entregado a Cristo, que se bautizaron y que aunque no son perfectas, caminan junto al Maestro. Y cuando Pedro le dice, Señor, no me laves los pies, y Cristo le dice, pues te tengo que lavar, porque es para santificar, y Pedro dice, pues lávame toda la cabeza y lávame completo. Jesús le dice, vosotros no tenéis necesidad de lavamiento porque ya habéis sido santificados por la palabra. Aquí está hablando Pablo a aquellos que viven unas dobles vidas, que son capaces como Judas de mirar al Maestro a los ojos y de tener las monedas de plata en el bolsillo. Aquí está hablando Pablo de aquellos que realmente no han entregado su vida a Cristo, sino que aún siguen con sus pecados y no los quieren soltar. Pero para el resto dice la palabra de Dios que yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Amén. Vamos a prepararnos.